tardes, profesora Yolanda Pinto. Mi nombre es María Fernanda Pastor y procederé a realizar el examen final del curso de Derecho Procesal Penal. Considero que el juez de investigación preparatoria no estuvo en lo correcto al declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva debido a que no cumple con los presupuestos materiales para solicitarla, según lo regulado en el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal y la casación número 626-2013 de Moquegua. En primer lugar, si se asume un peligro de fuga por la condición de extranjero del imputado, importaría un acto discriminatorio por razón de la nacionalidad, según la casación número 631-2015 Arequipa. En segundo lugar, el movimiento migratorio que posee no se relaciona con el delito imputado, es decir, la posibilidad que tiene el imputado para cruzar la frontera no representa en sí misma un peligro de fuga. Dicho de otro modo, no puede inferirse que ese peligro procesal es en función a los diversos viajes que realiza el imputado. Por tanto, no es concluyente los viajes que realice o no. En tercer lugar, respecto a la declaración de Juan Ventura, él no es un testigo, él es un colaborador y como tal tiene que corroborarse su testimonio, si no, no es válido. Dicho de otro modo, la ley número 27378, que establece los beneficios de colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada, tipifica en el artículo 2 que el fiscal tiene que determinar la realidad de la información proporcionada por el colaborador. En virtud de lo mencionado, considero que no se concurre con el supuesto de peligro procesal regulado en el artículo 269 del Código Procesal Penal. Considero que no debe admitirse la transcripción de la grabación como medio de prueba para que sea actuado en el juicio oral. Por lo siguiente, en primer lugar, el artículo 8, el título preliminar del Código Procesal Penal, regula la legitimidad de la prueba, tipificando que todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido mediante un procedimiento constitucionalmente legítimo, lo cual en el presente caso no se configura porque se violó la privacidad de las comunicaciones al no ser obtenida mediante un mandato judicial, según lo regulado en el artículo 2, inciso 10 de la Constitución. Por tanto, carece de efecto legal la prueba obtenida que directamente viole el contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. En virtud de lo mencionado, dicha transcripción de la grabación constituye una prueba prohibida de acuerdo a lo regulado en el artículo 202 del Código Procesal Penal, al no actuar de manera diligente, es decir, acorde a ley. La prueba será excluida por escasez de legalidad procesal. Se infiere que el proceso se encuentra en la etapa intermedia y que ha sido resuelto de manera escrita. Por ende, el fiscal tendría la posibilidad de interponer el recurso de apelación, regulado en el literal E, inciso 1 del artículo 416 del Código Procesal Penal, puesto que causa un gravamen irreparable. Es decir, dicha situación genera un retraso y daño respecto al argumento del fiscal y necesitará la revisión de un ente superior. Las decisiones deben responder a los objetivos de celeridad, justicia y respeto de las garantías procesales, evitando juicios innecesarios. Ahora bien, el fiscal emite una disposición de conclusión de investigación y posteriormente, dentro del plazo legal de 10 días, el fiscal decide emitir un requerimiento, sea acusatorio o sobreseimiento, o quizás mixto, según lo tipificado en el numeral 1, 2 y 3 del artículo 343 del Código Procesal Penal. Al respecto, considero que corresponde solicitar un requerimiento de sobreseimiento porque, según lo tipificado en el literal D, numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal, no existen razonables elementos de convicción para solicitar el enjuiciamiento del imputado. Por lo expuesto anteriormente y sobre todo porque los hechos del caso no mencionan que se ha realizado una pericia fonética para corroborar que se ha configurado el verbo rector del delito de lavado de activos. Entonces, al ser un requerimiento de sobreseimiento, el fiscal enviará al juez de investigación preparatoria el requerimiento acompañado del expediente fiscal, el cual correrá traslado a la otra parte, emitiendo respectivamente sus observaciones en un plazo de 10 días. Después se va a discutir en una audiencia y el juez aceptará o rechazará el sobreseimiento, escuchando a ambas partes. La resolución se emitirá en un plazo de 3 días, en concordancia con el artículo 345 del Código Procesal Penal. Considero que sí se pudo destruir la presunción de inocencia iuris tantum, tipificada en el literal E del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución. Al respecto, constituye un principio fundamental del sistema procesal acusatorio adversarial, una garantía del proceso y un derecho fundamental, que solo puede ser desvirtuado cuando el juicio de culpabilidad se apoya en pruebas legalmente practicadas en el acto del juicio oral bajo los principios de contradicción, igualdad y publicidad. En primer lugar, la Corte Suprema indica que el desbalance patrimonial no justificado es insuficiente para imputar el delito de lavado de activos, puesto que corresponde al Ministerio Público acreditar el origen ilícito de los bienes y no al procesado justificar la procedencia legal de los mismos. En segundo lugar, la colaboración de Juan Ventura debe ser corroborada de manera fehaciente antes de interponer alguna medida cautelar según la ley número 27378. En tercer lugar, la incautación de joyas de la propiedad no tiene relevancia alguna con el delito que se le imputa al señor Pedro, puesto que no encuentro un carácter vinculante.
En cuarto lugar, respecto al acta de transcripción, esta configura una prueba prohibida por lo mencionado anteriormente y como tal debe excluirse del proceso. En virtud de lo opuesto, considero que no hay suficiente actividad probatoria ya que todas son presunciones, puesto que el delito fuente deberá ser corroborado mínimamente y en el presente caso no se realiza dicho acto. Para empezar, es preciso mencionar que los sistemas procesales, tanto el acusatorio como el inquisitivo, son producto de la evolución de la sociedad y el grado de madurez política. El nuevo modelo procesal se basa en el modelo acusatorio. En primer lugar, por la determinación de los roles respecto a la separación de las funciones de investigación y de juzgamiento, así como la defensa. En segundo lugar, el rol fundamental del Ministerio Público, puesto que el fiscal asume una acción protagónica como director de la investigación, diseñando estrategias al caso. En tercer lugar, se deben cumplir los plazos y garantías de los derechos fundamentales de los sujetos procesales. En virtud de ello, el objeto del proceso en el sistema acusatorio es solucionar un conflicto y sancionando, de ser el caso, un delito, teniendo al acusado como sujeto de derechos. Dicho de otro modo, considero que la libertad del imputado es la regla durante todo el proceso, sobre todo si la carga de la prueba es mínima, siendo así la excepción la privación de la libertad del imputado junto a la presunción de inocencia debe regirse acorde al principio de excepcionalidad. Muchísimas gracias.